Sí, pero que sí, ya. Hoy día, si mal no recuerdo, les dejé el ejercicio la clase pasada, dije que iba a subir la diapo porque no lo hice, ahora sí lo hice, la subí completa. Ya, porque si no se me iba a olvidar olvidar. Tiene razón el profe que puede Me conviene de mi comprensión cuando digo una cosa porque pasa una semana, será que yo salí de esta sala y me voy a otra clase, donde dejan más variables. Entonces ya no ir, porque son primer semestre, pues entonces me dejan, ¿qué le hacen? Herramientas digitales. ¿Ah? ¿Cómo no sabes usar Word? Yo no sabía usar Word, no sabía usar Excel, no. Yo no sabía ahí. No, ya, me ha tocado gente que hace el portafolio que no sabe usar Word, que no sabe usar Excel, así que eso. Estoy estudiando. Estoy estudiando para aprender. Ya, chiquillos, ¿qué les voy a mandar en el encargo? Entonces, ya que al final quedamos que iba a hacer un encargo. Me lo voy a anotar para que no voy a llegar la próxima semana con la prueba acá. No, yo sí, lo que estoy 100% consciente es que dije que la tercera nota y el examen era una continuidad de lo que iban a trabajar ahí. Por ende, está bien, la próxima semana. Dijo que a las 2 semanas para hacerlo. No, eso ya no será mucho cariño. ¿Me va a dar próxima semana? Hermoso cariño. O sea, les podría dar sí hasta la clase siguiente. O sea, hasta el lunes, cosa que, o sea, hasta el martes. O sea, que ya el miércoles no llegue por. Hasta las 12. Sí, el día anterior. Ya. Buenas. Hola, buenas. ¿Por qué? Recuerdo que bueno, hasta las 8 cuando estamos en no hay como usted. Cálculo de clasificancia y. ¿Qué va a dar un reto? ¿Va a dar un reto? No, una semana. ¿No le parece tiempo suficiente? ¿Cuánto? ¿Una semana? Tengo una semana la otra. De hecho, en realidad 6 días, porque si le contamos el día que vamos a estar acá, serían 6. Ya, el encargo, chiquillos, que ahora el encargo, mi mente estaba haciendo una prueba, el encargo va a consistir de que la otra semana lo voy a definir si yo les voy a dar aleatoriamente viviendas, les voy a cambiar las características de la vivienda, o si les voy a hacer que elijan. Yo creo que va a ser más simple que yo les dé las viviendas para tomar la primera instancia, que se las puedo dar aleatoriamente a todos. Podría ser 40 viviendas sin ningún problema, porque en realidad le cambio los accesorios y ya estamos listos. Ya, ustedes comprenderán. Y que verifiquen que cumple o no cumple para alguna zona térmica en específico, ¿ya? Y de eso que planteen qué podrían hacer para mejorar. Podría hacer, no sé, agregar más aislante, cambiar algún tipo de material, o hacer algo para que obviamente pueda cumplir con la zona térmica en la que se les está solicitando la propuesta. ¿Ya? Esto mismo es lo que ustedes después van a tener que hacer en su examen y en su tercera evaluación. Ya, por ende, lo que yo quiero ahora en realidad es evaluar que hayan entendido cómo se calcula la transmitancia y el flujo térmico que lo vamos a ver hoy día. ¿Ya? De todas maneras, el flujo térmico necesita que usted calcule la transmitancia, por ende va a ser como una consecuencia de, como paso siguiente. ¿Qué es lo que les voy a proponer? ¿O qué es lo que les voy a mandar? Una vivienda tipo, como por ejemplo podría ser esta. Ya, aquí yo tengo un caso completo, están las características de una vivienda. En este caso, los muros son de albañilería, tiene cadenas de hormigón, la ventana, la techumbre, las puertas, el piso. ¿Ya? Son los datos que yo les podría entregar de la vivienda. De eso ustedes tienen que calcular la transmitancia térmica para todos los elementos. Por ejemplo, para las puertas y para las ventanas, ustedes también pueden calcular la transmitancia térmica. Sacan el área que le corresponde a lo que tengan como, depende de lo que sea, si aluminio o el material que tengan en el vidrio, o sea, en el marco de la ventana, y la ventana la calculan en función del espesor que tengan disponible. Ya, por ejemplo, aquí está, sale el vidrio plano de 4 milímetros y el marco de PVC de 23 milímetros. Entonces, en realidad, ahí tendrían que sacar solamente la transmitancia del vidrio como tal y el área que le corresponde para sacar el valor que se necesita. Las puertas también se pueden calcular en la transmitancia de manera simple en función de, claro, es lo mismo que hemos hecho para los muros, pero se hacen para los diferentes elementos estructurales. ¿Ya? Yo aquí les coloqué un caso, ya, les puedo colocar las fórmulas para calcular o el desarrollo, cómo se calcularon algunos de estos para que tengan ejemplos. ¿Ya? En la techumbre lo mismo, obviamente van a tener que ir viendo cuáles son los componentes, cuáles son los espesores y en función de cada caso ir sacando lo que corresponda a la transmitancia. ¿Ya? Van a haber casos donde sí o sí van a tener que hacer el cálculo porcentual, la relación que hay. Como por ejemplo en el muro, que dice que es de albañilería de ladrillo, pero también tiene cadenas de hormigón.
Por ende, es necesario sacar la proporción de cada uno para que obviamente tengan el coeficiente de transmitación térmica del muro completo. ¿Ya? Acá yo les había colocado el ejemplo de lo que era el muro, ya, como para que vieran cómo se calcula o una posible forma de hacerlo. Como si la van a llevar para la casa, van a hacer un informe, como lo quieran, pueden hacerlo en Excel, no tengo ningún problema. ¿Ya? Quizás en sus tablitas. Acá yo, por ejemplo, tengo hecha la mía, donde para ese elemento estructural que era el muro, consideré, ¿está arriba de la PPT? ¿Con la fórmula? No, pues sí, ya es como que haga la tarea. Ya, las capas, el espesor, el lambda, si es que lo tenemos, ya, si no hay que ir a buscarlo a la norma. Recuerden que el lambda es el... ¿Qué era el lambda? ¿De acuerdo? Transmitancia térmica. No es la Conductividad. conectividad. Ahí está la cosa. Ya que esa es una propiedad de los materiales. Ya, esa es una propiedad de la norma. ¿Ah? Sería, no, porque la rigidez se saca en función de, sería como el E en el hormigón o en la madera, como una propiedad del material como tal. ¿Ah? Ahí aparece, yo coloqué una celda de porcentaje porque dividí proporcionalmente lo que tenía cada uno. Por ejemplo, el ladrillo, el mortero y la cadena de hormigón en función de un área. Generalmente se recomienda que lo hagan como por un metro cuadrado. Vean en un metro cuadrado cuál es la proporción que tienen de cada uno y lo colocan como estimado el porcentaje que equivale a cada uno. Después se multiplica por todo lo... Sí, después se suma nomás y te da la resistencia térmica. Por ejemplo, en este caso, a mí la suma de todas las RT sería como la equivalente de cada una. Multiplica a lo que me dijiste que se multiplica, sí, efectivamente se multiplica lo que te da por el porcentaje que corresponde. ¿Ya? La resistencia térmica de todo el elemento era 0,4, por ende la transmitancia, que es el inverso, me dio 2,498. Y en ese caso yo lo estaba evaluando para la comuna de Santiago, por ende fui a la tablita, fui a buscar la zona 3 y no cumple, porque la zona 3 establece que el máximo de transmitancia térmica que puede tener en muros es 1,9. Por ende, obviamente, a esto había que hacerle mejora. Y ahí uno que puede plantear, como es un muro existente, pueden plantear una solución extra como un complemento a lo que ya existe, o pueden plantear qué solución se podría haber hecho desde un comienzo. O sea, como constructivamente, qué se podría haber mejorado antes de la implementación. Y ahí pueden plantear, por ejemplo, cambios de material, quizá ocupar un ladrillo que tenga mayor, en este caso, resistencia térmica, y ahí pueden indagar, investigar y desarrollar. En una primera instancia, para el trabajo que va a ser su nota 2, quiero que veáis que sea como cortita la solución, o sea, como que vean qué se puede hacer para un caso tipo. Para la nota 3 y el examen, ustedes tienen que proponer una vivienda y a esa vivienda le vamos a empezar a hacer cambios. O sea, primero, obviamente, vamos a calcular todos los datos que ya saben hacer, ¿ya? Y luego de eso vamos a hacer una evaluación económica en base a las propuestas que ustedes hagan. Dentro de eso también vamos a ver, después de que terminemos este como módulo o sección, vamos a ver cómo se implementan otras soluciones de las que están establecidas en todo lo que es acondicionamiento y mejora, porque no solo la parte de arquitectura, que es la que yo les estoy especificando, es la que se utiliza, también hay de implementación y mejoras en todas las áreas. No solamente puede ser arquitectura, puede ser en agua, puede ser sanitaria, puede ser en, creo que como 10 manuales distintos de posibilidades que ustedes pueden ir mejorando dentro de las propuestas que ustedes establezcan para mejorar las condiciones. ¿Ya? Ahí, como les dije, está el ejemplo de los muros, que es una planillita de Excel, uno se la arma bien y después lo mismo les puede servir para cualquier material nuclear. De hecho, hay un formato tipo que ese sí se lo puedo compartir porque ese es del MIMBU. A ver si me va a hacer mi correo. Como para mostrarle el que nos solicita el MIMBU para acreditar el tema de la transmitancia térmica. Ese como el formato que tenemos que tener para presentar. Que te pide el MIMBU para que tú presentes un proyecto cuando tú presentas una memoria de cálculo, especialmente cuando se trata del uso de la SEP, que después obviamente la idea es que ustedes evalúen y vean si su vivienda no cumple con eso. Está el formato. O sea, ¿Cómo puedo saber que esa vivienda está con la certificación SEP? Mira, ¿cuentas con ella actualmente? Sí, Tendrían que tener ellos el certificado, sí o sí. ¿El certificado lo puedo yo sacar, verlo? Si Yo ya... como persona, así como buscar en un mapa y hacerlo, en teoría debería poderse, la página de la calificación energética. Pero no siempre es tan fácil acceder a ella. ¿Ya? De hecho, deberían ser públicos los certificados.
Porque yo aquí en Carrán le pregunté al jefe como general de nosotros y le pregunté, me dijo, no, si están por la certificación C. Ah. Claro. Entonces pídele ¿cómo se llama? Que te mande o que te muestre una de las precalificaciones, porque todavía no están entregadas, ¿cierto? Ya están entregando ahora, o sea, Ya cuentan con el certificado. O sea, estamos con de entrega de casa, pero ya faltan como unas 50 casas que entregar de la condición de las casas. Ya, a ver. Ya, lo vamos a ver después, pero deberíamos ver cómo podemos plantear eso. Sí, sí. Ya, acá está la ficha que nosotros llenamos para poder pasar una vivienda por la SED. Y acá salen los elementos, la alternativa de acreditación. Acá yo, por ejemplo, la alternativa que utilicé en algunos casos puede ser la 3, que es usar una solución, o la 1, que aquí está mal llenado, porque eso debería ser un problema. Ya, dice. Una alternativa obviamente es con el cálculo que yo les estoy planteando que ustedes aprendan a hacer, y uno coloca los valores finalmente, ¿ya? Pero acá abajito se coloca el detalle. Acá uno tiene que explicar todo lo que tiene como información, así como las características del elemento, cuál es su composición, cómo están las caras definidas, o sea, describir finalmente el elemento estructural, ¿ya? Y luego, obviamente, obtiene un numerito en base a lo que se tiene. La planilla de Excel que sugieren es esta, que uno puede ir calculando por componente. Por ejemplo, si mi muro tiene 10 componentes, haría 10 testes. Yo prefiero la mía, obviamente, que es más simplificada, pero esto también les puede servir cuando ustedes tienen muros que están compuestos por diferentes como opciones, como el que habíamos visto de albañilería armada. El que habíamos trabajado en la clase anterior, ustedes pueden hacer en uno, por ejemplo, en la sección 1, lo que sería la parte de, no sé, la albañilería solamente. Y en otro, en la sección 2, la parte que corresponde a la otra parte. Y acá está la multiplicación del U por el A, que era lo que habíamos hecho en clases. ¿Ya? Y finalmente, uno calcula la división de los elementos. ¿Ya? Y a uno le da, ahí está como el total, la sumatoria y el U ponderado que le daría como resultado. ¿Ya? Yo les puedo mandar un ejemplo, un caso, como para que lo vean cómo lo plantea la SED como propuesta. ¿Ya? Ahí están como los diferentes elementos, las áreas que le corresponden a cada uno. Y finalmente calcula el total, que es calcular el área, calcular la ponderación y el valor que le está finalmente. Ese es un informe que usted Ese era con el que yo acreditaba lo que estaba poniendo en el cálculo de transmitancia. Porque así el formato tenemos que entregar. este era el que a mí me establecieron en el mismo cuando tenía que presentar la documentación. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran, porque yo no les estoy pidiendo que me presenten documentación oficial al mismo. ¿Ya? Pero esto es lo que esta les decía, como la solución constructiva, es como tú le vas a dar un coeficiente o una solución a eso. ¿Ya? Y lo divides obviamente por las secciones. Y esto sería lo mismo o lo equivalente a lo que yo les estaba planteando acá, solo que aquí ya tengo listo todo. O sea, desmenuzo lo que corresponde y le doy la proporción que le corresponde a cada parte. ¿Ya? Por ende, por ejemplo, la cadena de hormigón, en mi caso correspondía a un 13% o un 15% de lo que iba a ser mi muro completo. Mientras que el estuco, por ejemplo, yo lo tenía en todo el muro, se le coloqué el 100%. Entonces tú vas haciendo como una distribución proporcional de lo que tienes de cada uno. Este es un camino, obviamente, hacer una planilla así. Lo otro, hacerlo como lo hicimos en clase el otro día, que era calcular las áreas, calcular los U, y tú sacabas los U ponderados por la área y sacabas finalmente cuál era la equivalente al área que tú tenías disponible. Que es una ponderación, solamente voy sacando el ponderado que me da para cada caso. ¿Ya? Para mí es más fácil así. Porque yo ya sé, por ejemplo, si yo leo esto, yo sé que el RCI y el RCE están en todo el muro. O sea, lo sumé una sola vez. El ladrillo, en este caso, estaba en un 72% del muro. Por ende, mi fórmula era solamente 72%. El mortero, un 13%, y me quedaba un 15% que iba a ser el hormigón. Con las cadenas de hormigón que tenía dentro de mi composición. Y el estuco estaba en todo el muro, entonces lo dejé como un 100%. Entonces no le saqué un ponderado a sus valores. Y después solamente sumé las resistencias. Y me da la resistencia térmica total. Ya. Insisto, es un camino, uno elige el que más sea más cómodo para el proceso de cálculo que ustedes van a hacer. Ya. Yo lo hice porque ya obviamente estoy en mi tesis, entonces yo ya me manejaba con el tema de cómo calcular las resistencias a estas transmitancias. Pero insisto, si es más fácil para ustedes haciéndolo como elemento por elemento y vas sacando el U final, háganlo como sea, como para ustedes. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero que introduzcamos hoy día y que también sea parte de lo que ustedes van a hacer? Es que entiendan qué es lo que va pasando dentro de las estructuras y para qué obviamente hacemos todos los cambios.
Hay que entender que desde el punto de vista térmico y constructivo, las viviendas tienen un balance térmico en el cual tenemos ganancias de calor y también tenemos pérdidas. Nosotros trabajamos con ambas. ¿Por qué con ambas? Porque la idea de mejorar una vivienda no es solamente para el verano o para el invierno, no para uno en específico, sino que es para ambos. Entonces, cuando uno plantea una solución, tiene que pensarla para que funcione todo el año. O sea, que en el verano yo no tenga que colocar tanto aire acondicionado y que en el invierno no tenga que colocar tanta calefacción. No estoy diciéndole que no van a poner estufa, estamos diciendo que, por ejemplo, si necesita comprarse una estufa gigante para calefacción en la casa, ahora quizás va a ser más pequeña, o dependiendo de la costumbre que tengan ustedes de temperatura, porque hay gente que, por ejemplo, los 18 o 20 grados no son prefieren, y otra que anda muerta frío. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, tenemos 18 grados en la sala y un cuero que está al lado. ¿Ya? O sea, va a estar con chalequito, a meterse a la camioneta. La gente que está acostumbrada a este tipo de temperatura, que de hecho ya se trabaja como temperatura de confort, uno busca llegar a estas temperaturas. Entonces, podría considerarse como no necesario calefaccionar, no necesario establecer ese criterio. Estas mañanas, por ejemplo, ayer y hoy día, en la mañana, yo creo que si los que se levantaron temprano estábamos bajo cero, hasta como las 8 o 9 de la mañana. De hecho, si salían, hay un paso que andaba en el auto, y se me ocurrió la magnífica idea de echarle agua en la cabeza. Y se congeló. Así que tuve que parar a descongelarlo porque literal afuera había menos 2 grados, entonces yo iba andando de lo mejor y se me empañó y yo astutamente le eché agua y obviamente peor error que cometió mi vida. Así que si hubiera encontrado una camioneta chocada en la carretera, hubiera sido yo, porque me salvé por puro que era temprano y no había tanto tráfico. Pero ahí uno se da cuenta que realmente está bajo cero. O sea, las temperaturas en las mañanas son muy bajas. Y si ustedes tienen una vivienda que está bien aislada, yo por ejemplo mi casa la tengo aislada y la tengo preparada como para las condiciones. Adentro de mi casa la temperatura era como de 12 grados. Y afuera había menos 3 según el termómetro que tengo para medir temperatura como superficie. Si bien obviamente era la mejor temperatura de confort, en una casa sin aislación, adentro también hubieran habido 0 grados o 1 grado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que siempre que piensen en cómo van a mejorar sus viviendas, piensen en que ustedes puedan tener la posibilidad de moverse sin mayores problemas de temperatura. Ya, lo que vamos a hacer ahora, chiquillos, se llama cálculo del flujo térmico o de las pérdidas de calor. Eso se hace en base a los datos que ustedes sacan de transmitancia térmica, ya, y resistencia térmica, obviamente. Para hacer esto, lo primero que tenemos que entender cuáles son las principales fuentes de calor. O sea, ¿qué genera calor en una vivienda? Acá tenemos el calor suministrado por los aparatos de calefacción, obviamente las estufas. Tenemos el calor suministrado por las lámparas, la cocina. ¿La LED igual? ¿Ah? Las LED muy poquito. De hecho, esa es como la que gastan menos energía, pero también generan menos energía. Las bolitas antiguas que nosotros usábamos, ustedes si las tocaban estaban hirviendo. Sí. Las que se usaban antes. La de sodio. Las de vidrio. Las de vidrio que se rompían y se quemaban y tenían una cosa de... Estos chiquillos no las conocieron. ¿Ah? No las conocieron, estos chiquillos son potrillos. Era buenas. Los otros chiquillos son el calor que genera la gente. Yo no sé si les ha pasado que de repente estamos en esta sala y hay 40 personas y hacen un calor acá adentro. ¿Ya? ¿Cuánto? Espíritu del cuerpo. No, pero recuerden que eso se va disipando en el espacio. Pero hay un porcentaje de energía calórica que genera cada persona en un espacio. Por ende, se mide el BTU, lo que te entrega cada persona en cada lugar. Entonces, en una vivienda, por ejemplo, donde viven solo 2 personas, la necesidad de calefacción no va a ser la misma si viven 4 o 5, porque obviamente cada persona va a generar más energía de la que está establecida. Lo otro es las ganancias de calor que se generan con la irradiación de las ventanas o de los cristales de las ventanas, que incluso se puede apreciar en invierno cuando hay sol. Ustedes pueden ver que los vidrios permiten obviamente el paso de la luz y eso también a su vez genera calor. No mucho, pero se agradece. En verano se agradece mucho obviamente porque hace que haga más calor dentro de la vivienda. De hecho, eso también se da por los lugares que tienen muchos vidrios, porque son muy vidriados. En el verano son muy calurosos, porque lo que hacen los vidrios es que obviamente emiten más radiación o más luz, en este caso, y eso también obviamente genera calor. La última que les coloqué acá es la ganancia de calor a través de las paredes. Al margen de que sean elementos estructurales, las paredes también generan calor, obviamente gracias al sol que reciben, y eso hace que hayan muros
que en épocas de verano sean mucho más calurosos y lleva a que habitaciones sean mucho más calurosas que otras que no tienen radiación solar directa o en ciertos horarios. Y eso hace que los departamentos, por ejemplo, tengan mayor valor si es que tienen una ubicación que la otra en la zona donde se encuentran. Porque si yo me compro un departamento que le llega el sol toda la tarde, voy a estar en un sauna toda la tarde. Pero hay gente que prefiere tener sol de mañana, prefiere tener sol de tarde. O sea, eso va a tener consecuencias dependiendo de la época del año en la que nosotros nos encontremos. ¿Por qué les hablo de las ganancias de calor? Porque lo que quiero que calculemos son las pérdidas. Pero también para calcular las pérdidas tenemos que entender qué es lo que nos genera calor en función de la posición o las características que tiene nuestra vida. Para esto va a ser muy importante que nosotros conozcamos la ubicación geográfica de las viviendas, los elementos que impidan que llegue el sol a mi vivienda, ¿ya? Y todas las características que influyan en cuál es la composición de la misma. Para la SED, uno no solamente calcula lo que les mostré delante de la transmitancia térmica, sino que también tiene que calcular todos los obstáculos que impiden que me llegue luz a mi vivienda, con el respectivo ángulo de elevación que tiene para mismo mis ventanas. Por ejemplo, si los lugares por donde entra luz a mi casa son mis ventanas, yo por cada ventana tengo que ver qué elementos oponen el paso de la luz y calcularlo, porque significa que la ventana, no sé, permite pasar el sol durante 5 horas al día, pero con los obstáculos que hay en realidad no son 5, sino que es media hora diaria que realmente tengo efectiva de luminosidad o de calor que estaba considerando. Y eso también influye en las características de la vivienda. Y eso se hace por muro y por ventana. Sí, cada ventana tiene, por ejemplo, yo tengo que analizar esa ventana, esa ventana, esa ventana, esa ventana. Pero tiene una ventana. Sí, entonces se supone que tú tienes en el plano y posicionas la ventana y ves todos los obstáculos que hay. Si hay árboles, si hay muros, si hay otras edificaciones. Y tienes que ver cuánto te tapa el sol o cuánto te tapa la luminosidad esos obstáculos. Y eso obviamente va a hacer que tú requieras más calefacción que una vivienda que tenga menos obstáculos. O sea, al final igual profe, porque si Damos un. pongámosle acá en las casas de acá, me doy cuenta en la mañana que saliendo el sol, las casas de acá mirando hacia la carretera, les llega todo el sol. En la mañana. Claro. Y las que están mirando hacia la carretera, está llegando la sombra. Pero en invierno para ellos es bueno. Sí, pues. Pero para los que están acá es mal. Es que por eso tienes que ver. Es como el ingeniero al final que Literal, debería ser así, pero eso también tienes que considerar hacia dónde vas a colocar las ventanas o hacia dónde vas a colocar los muros que no tienen palos. Porque así tú vas a poder ver, obviamente, en qué dirección, en qué posición tienen las mejores condiciones. También puede afectar que una casa haga una inflación y también le tape también como la parte de... De hecho, por normativa, más que por normativa, por lo que establece la ordenanza municipal, tú no puedes construir ampliaciones en cualquier lado y menos taparle la visión o la luminosidad en teoría a tu vecino. De hecho, tú puedes... No. Nadie regula ni las casas, van a regular las ampliaciones. ¿Sabes cuánto se guardan cuando se queman las casas? Sí, porque ahí no tienen nada con que poder ponerlo seguro, poder hacer eso. Oiga, profe, pero en esa casa como de la Florencia que era como pura de aquí así, están todas juntas. Igual, ¿cómo se calcula una pura? Ahí tienes que calcular de manera distinta los elementos. Por ejemplo, cada vivienda térmicamente es distinta. Porque cada vivienda tiene una habitación distinta, tiene construcciones distintas y los muros que comparten, en este caso serían las partes falladas, se trabajan de manera distinta. Porque ahí no solamente te tienes que preocupar de la parte como térmica, sino que tienes que preocupar de la parte acústica, porque te lo exige la normativa, y de la resistencia al fuego. Porque esos muros, con mayor razón, tienen que aguantar más, porque si se les lleva a la casa, no puedo que se queme todo el pasaje de una. Entonces ahí se norma distinto porque ahí se establecen criterios para resistencia al fuego y resistencia acústica. Mínimas para el tipo de edificación que tú vas a hacer. Y cuando son viviendas pareadas, es mucho mayor, por ejemplo, el F que el resistencia al fuego que establece. Puede llegar a ser un F30 o un F60, o sea, que por lo menos aguanta el muro unos 30-60 minutos antes de que se queme. Y es porque son muros separadores de viviendas que son pareadas. No así el muro que da por la calle. El muro que da por la calle tiene otra condición, porque si se quema en realidad no le va a pasar nada. No, pero cuando son pareadas sí es necesario obviamente hacer esa acotación.
Los muros tienen que tener cortafuegos necesariamente los que son viviendas pareadas, sí o sí. Todo muro que colinde con otra vivienda está exigido, por normativa que cumpla con eso. Y hay soluciones que están en los listados de soluciones, que te dicen, no sé, la vivienda es tipo, no sé, 3, que depende obviamente del uso que tengas, si es pareada, no es pareada, y en base a eso te establece el mínimo F que tienes que cumplir. Ahí tú vas al listado de soluciones y buscas la que tenga las mejores características para lo que tú quieres. Pero ese es el listado de soluciones de resistencia al fuego. Lo que nosotros estamos viendo es solo la parte actual, por ahora, la parte de acondicionamiento. Después yo igual les voy a explicar un poco, no lo vamos a detallar mucho, pero sí les voy a explicar dónde ir a buscar la información, porque es parte de lo que quiero que investiguen después, de la parte de aislación acústica y resistencia al fuego. Cuáles son los criterios, cómo ustedes pueden entrar a la información, y después no es ni siquiera que ustedes tengan que profundizar en el cálculo de transmitancia, porque el mismo manual te entrega la resistencia al fuego correspondiente, te entrega la aislación acústica cuando es el caso, y también te entrega la transmitancia térmica lista. Esas son las tres nomás, entonces sería la acústica, la de fuego y la de calefacción. Esas son las obligatorias, las que tú tienes que cumplir sí o sí. Tú puedes mejorar en base a lo que es la construcción sustentable 10.000 cosas más, pero las obligatorias sí o sí está la parte de la normativa que está asociada, que de hecho la SEP solo considera esto, porque está solamente considerando la parte arquitectónica y los complementos que tú le puedas hacer a la vivienda para mejorar desde el punto de vista sustentable. Pero no así, no está considerando la resistencia al fuego, porque eso ya es parte de lo que te exige la ordenanza para los muros que son perimetrales en ese tipo de viviendas. De hecho, eso de resistencia al fuego y de aislación acústica está en la ordenanza. Ahí está establecido, por ejemplo, cuántos decibeles mínimos tiene que soportar tu muro, cuál es el F que tiene que tener en función de las características, todo eso está en la ordenanza. En el hospital de Melipilla tienen las salas de máquina, las tienen con un aislamiento diferente. Aislamiento acústico muy difícil de ser, sí. Que debe tener una norma también para que no se escuche para nada. Es que dentro de la norma te establece como los tipos de lugares o los tipos o las características de los lugares en los cuales tú tienes que hacer la respectiva aislación. Entonces te dice si por ejemplo es una sala que colinda con una sala de clases y ahí tienes máquinas, tú tienes que generar la suficiente aislación para que la gente pueda seguir haciendo clases al lado. Eso aparte cuando haces construcción la mayoría de las veces no lo respetas nada porque la construcción se preocupa de lo suyo, te pondrá un panelcito y todo lo que tú quieras, pero aún así la aislación acústica no es suficiente para que al lado se pueda seguir desarrollando las actividades. Como lo que ponen en la carretera. Sí, de hecho ponen unos paneles que supuestamente son para aislar el lana de vidrio y una malla. Sí. Profesor, Supuestamente ahí en el eléctrico. ¿lo acústico se debería definir con decibeles? Sí, se mide con decibeles. Medir con Tú decibeles. mides con instrumentos la cantidad de decibeles que tienes en el lugar y en base a eso tú tienes que hacerlos mejor. Por ejemplo, si tú quieres aislar una casa o mejorar una casa que está en una avenida municipal, la contaminación acústica es muy distinta a si mi casa que está en el campo que no se escuchan los pájaros, ¿no? Entonces, obviamente, de hecho, yo cuando hice el proyecto, yo analicé viviendas en diferentes lugares, así como una en Puente Alto, otra en Maipú, otra en Providencia. O sea, sí podía tener diferentes parámetros para poder ir comparando las condiciones que tiene cada uno. Y es muy distinta la contaminación. Tú la puedes medir con un instrumento y establecer. La contaminación acústica en el exterior son, no sé, 60 decibeles. Y la normativa te establece que dentro de la vivienda tienes que haber, estoy inventando un número, no me acuerdo ahora, 30. Entonces, ¿cómo tú haces que se mitiguen esos 30 que te quedan en el camino? Generalmente lo que se sugiere siempre es cambiar las ventanas, y ya los termopaneles con la cámara de aire que tienen te ayuda a disminuir obviamente la contaminación acústica o cambiar los elementos estructurales obviamente para que cumplas con lo que se establece. El termopanel tiene que ser PVC. Creo que lo que sí, PVC. El aluminio no sirve, ¿cierto? Es que en realidad la lógica del PVC es porque puedes generar la mayor hermeticidad dentro del elemento. Entonces con el aluminio me parece que no podría quedar hermético. No, pero es que hay tipos de, o sea, hay ciertos elementos que sí te permiten esa hermeticidad. Pero hay uno que de hecho aquí es un. Pero el panel en sí de los dos vidrios, ¿no se escaparía? ¿Con el aluminio? Sí. Si no es continuo, sí. Como si Si no es un elemento continuo que está obviamente ensamblado de forma que no se escape. Y en el PVC eso no pasa. Porque tú lo anclas a cada parte del PVC y te queda al medio una cámara de aire. Hay algunos que colocan gas en la parte intermedia y con el gas tiene una mejor aislación y con eso mejoras las condiciones del elemento. El aluminio, el gas se escapa. ¿Y qué gas? ¿Un gas?
Hay uno que se ocupa bastante, que es harto caro, sí, pero funciona, son las ventanas triples. Esa ocupan argón. ¿Argón? Argón. Sí. Sí. Sí, son así, entonces estos son dobles y hay otros que son triples. Entonces los de aluminio no se Es que el gas igual se puede escapar ahí, tendrías que colocarle algo. Tendría que soldar el aluminio. Sí, No tendrías que soldarlo en los No, y eso pero- ya es imposible. A diferencia, me refiero yo, a diferencia de... Algo debe bajar, pero es tan eficiente como eso. No, yo creo dentro de nuestros paneles, hablando dentro de la área que estamos viendo, esto también se calcula, aunque la mayoría les trae dentro de sus especificaciones técnicas cuál es su transmitancia. ¿Ya? Hay ventanas que tienen doble cristal y otras que tienen triple. Y en la parte que va al centro se deja una cámara de aire, o sea, se deja aire que obviamente funciona como aislante. Ese aire obviamente tiene que ser un aire seco, porque si fuera un aire húmedo se nos empañaría las ventanas en la parte interior, dependiendo de las épocas del año, por la condensación. ¿Ya? Y en el verano obviamente por la cantidad de sol. ¿Qué ventaja tiene obviamente esto? Que tenemos más capas que impiden obviamente el paso del frío o la pérdida de calor en realidad en el verano, y que entre el calor perdón, la pérdida de calor en el invierno y que entre el calor en el verano. Eso quería decir. ¿Ya? Y los triples generalmente traen gases que tienen obviamente una mejor resistencia térmica, que obviamente colabora con la transmitación térmica que nosotros vamos a tener finalmente. Y es un detalle no menor porque la norma, o en realidad la ordenanza, establece superficies máximas de ventanas. Que fue lo que les había... Sí, lo subí. Está arriba. Lo subí recién, míralo como en el panel principal. Ahí es, o sea, lo subí de antes de la casa. La norma establece por cada zona la superficie vidriada máxima en función de los elementos verticales. Y acá, si fueran por ejemplo los vidrios típicos, como son los vidrios monolíticos, en la zona que estamos nosotros se permite un máximo de 25%. Pero si tú ya trabajas con doble vidriado, con termopanel y con el más básico, ya podrías tener hasta un 60% del muro o de los muros con ventanas. Depende de la transmitación térmica que tenga tu elemento que tengas de doble vidriado. Y si ya tienes uno que tiene una transmitación térmica menor, chiquillos, silencio, puede ser aún más el área que puedan tener. O sea, de una superficie vertical pueden tener hasta el 80% de vidrio si es que utilizan un termopanel. ¿Y eso es por qué? Porque las ventanas son una de las fuentes de mayor pérdida, pero también más fácil de solucionar. ¿Por qué cambio de ventana? Es la más económica, entre comillas. Porque las otras opciones son, no sé, colocarle más adelante al techo, que ahí me tengo que ya subir al techo, tengo que hacer modificaciones estructurales, o mejorar los muros, y yo podría cambiar, o podría colocar una extensión del muro y colocar alguna mejora extra, pero obviamente todo eso va a tener un valor extra agregado que no deja de ser. De hecho, según un estudio que hice hace varios años, el costo de hacer un reacondicionamiento de una vivienda, o sea, yo mejorar una vivienda que ya existe, es aproximadamente un 30 o un 40% más caro que haberlo mejorado en un comienzo. O sea, si por ejemplo, por ponerle un número, la casa me sale 1 millón, a mí mejorarla me va a salir por lo menos 500.000 pesos, para que se hagan una idea, con proporción de montos. Pero si yo desde un comienzo hubiera hecho la inversión y hubiera planteado la misma mejora, desde un comienzo, o sea, aparte de la estructura original, la vivienda me habría salido 1.100.000. Y muchas veces que dice el cambio de materiales. Sí. Se va, No, pero he visto casas con proyectos como térmicos, con para agua caliente. Ya, esos son mejoras que tú estableces para las condiciones que están dentro de la Y vivienda. ahora están con los paneles LED para las casas con energía. Los paneles solares. Claro, los paneles solares. Pero los anteriores, los que más he visto son una vivienda que es Fragante, que es como cerca del río. Ahí hicieron una vivienda que están todas las casas. Sí, pero es de esa la que enseñan aquí con Vecto, la otra la que con Maya. Tienen, mira, generalmente lo que se utiliza bastante en la casa son paneles solares, agua caliente sanitaria. Mi gato. Y hay otras soluciones, que por ahí la que me decías antes, la del muro trompe, pero esa otra solución que se utiliza térmicamente para aprovechar el muro trompe. Ahí se los voy a, en algún momento se los voy a mostrar. Es un muro que tú diseñas
para que entre calor en verano, o sea, en invierno, y que salga el calor en verano. Es un muro que funciona directamente con la ventilación. Ah, ya. Es un elemento estructural así como que pongamos un muro acá y ese muro está diseñado para que, en función de la posición que tiene el sol en la época del año, salga el calor en el verano y entre el calor en el invierno. Que es parecido a lo que tú me querías plantear con el pozo canadiense. Que de hecho, yo en mi casa quiero poner un pozo canadiense. Yo te lo organizo, profe, yo voy a... Me lo va a hacer. No, sí, tenemos toda la comunicación hecha, hace falta comprar los tubos nomás y pedir la máquina. Y ya instala. Los pozos canadienses, ¿los conocen? ¿Han escuchado hablar de ellos? No, yo no. ¿Ah? ¿Quieres hacer el proyecto en mi casa? Los pozos canadienses son un tipo de ventilación que utiliza la energía de la Tierra, ¿ya? O la temperatura que hay en la Tierra. Sí, son tubos que pasan bajo la Tierra y los colocas en un punto donde tiene el acceso del aire. Lo colocas con un ventilador porque obviamente necesitas que entre a la casa. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que toma el aire que estaba en el ambiente, lo pasa por la Tierra, o sea, con un filtro obviamente todo lo corresponde, lo pasa por la Tierra y la Tierra le da su energía. La Tierra siempre tiene una energía constante. Tiene que tener una pendiente y también tiene que tener un desagüe para caso de que exista alguna filtración o algo. Pero imagínense un tubo que va bajo la Tierra y llega a tu casa por otra parte y ingresa el aire que está afuera. Pero no ingresa con la temperatura que está afuera, sino que lo ingresa con la temperatura que le da la Tierra. Entonces eso te permite en el verano tener una vivienda que va a tener una temperatura mucho menor que la que hay en la superficie. Se cae 40 grados, la Tierra debe haber 20. Y aquí en el verano, o sea, en el invierno es lo mismo. Afuera hay 3 grados y la Tierra hay 20. Y mientras más largo sea el pozo, más tiempo va a tener el aire para calentarse o enfriarse dependiendo de la época del año. Profe, es mi proyecto de gestión de calidad o cualquier otro digo. Pero si... hágalo igual, pues si es un buen proyecto. Voy a hacerlo en mi casa y... No, ese profe... Pero yo no voy a hacer la pega. ¿Ah? Yo no voy a realizar ese trabajo. Vamos a decirlo si quiero hacer el proyecto, si... Ya tengo cotizado todo. Y se me hizo el presupuesto para ver... Tengo todo. Ya. Lo que hoy día les quería introducir, ya, era lo de las... Oiga, profe, aprovechando el caso, ¿me podría dar esa información? ¿Qué cosa? ¿Lo del Trump? O sea, lo de... Sí. ¿Qué cosa? De lo que tenía un tiempo, la comunicación. Yo iba a hacer eso. Pero es que no sé, o sea... No será mucho, digo yo. Ya. Chiquillos, como hablamos de las fuentes de calor, también hay que entender las principales pérdidas de calor o las principales causas de pérdidas de calor. Estas son, chiquillos, por conducción a través del techo, por conducción a través de las paredes, por conducción y radiación a través de las ventanas, ya las pérdidas de calor por ventilación, que nosotros tenemos que ventilar los lugares, hay un mínimo de ventilación que está establecido, ya sí o sí, necesariamente hay que ventilar un par de veces al día por las renovaciones de aire que se necesitan, por salud, no porque me gusta, no, es necesario. Y eso también varía en función de la gente, porque por ejemplo las salas deberían tener unas renovaciones de aire de unas 3 a 4 veces por hora, en función de la cantidad de alumnos, que claramente no la tenemos, así que... Hay unas ventilaciones que se llaman ventilaciones pasivas. Sí, que es lo que hace activamente La ventilación pasiva son los espacios que tú generas, por ejemplo, cuando colocan rejillas o colocan elementos que permiten que obviamente el aire circule en el fondo de... Acá probablemente tiene que haber algún tipo de ventilación, si vamos a ir a iniciar. Lo dudo en todo caso, pero... Pero eso es para que ingrese el aire, porque yo esperando el aire con eso. Sí, se supone que deberíamos tener la abierta y abrirla por lo menos 10 minutos cada hora. ¿Esa es la única ventilación? ¿Ah? La puerta. Es lo único que tenemos para ventilar la sala. Y la puerta. Bueno. Ya, las pérdidas de calor, como les dije, debido a la ventilación, porque obviamente es necesario ventilar, y eso también genera pérdidas de calor de lo que tenemos dentro del calor. Sí. Piensen que el calor se quiere puro escapar de la casa. Y nosotros tenemos que hacer todo el trabajo para que se nos pase. Profe, yo creo que esta sala se le hizo la certificación de calefacción y se dieron cuenta que había que poner un termostato acá para la calefacción porque yo creo que no puede salir. Pero esta sala no era la sala que hace antes, esto era el 6 de 3. ¿Usted hizo clase con la de No. Llegué justo al año. Después se vinieron el año siguiente y no tuve el placer. Una vez fui a una reunión, pero sí, y de calor. Pero tenía el patio comida abajo, así que... Ya, en el último caso, chiquillos, son los aparatos de combustión cuyas chimeneas... ¿Ah? Silencio.
están en conexión con el aire interior de la casa. Por ahí también se pierde. Sí, yo pensaba que los del día eran buenos para conversar, pero ustedes se están graduando de. No conversamos entonces. Sí, parece que no conversan en todo el día. Aparte, no llegan botezando a la 1 de la tarde. No, yo creo que se fueron ellos como a las 4:30, así que ya están. Ya están en el libro. Ya, chiquillos. Me interesa que entiendan las fuentes de calor y también cómo se pierde el calor. ¿Por qué? Porque lo que vamos a calcular ahora es el flujo térmico, que son en otras palabras, cuánto calor se está perdiendo en la vivienda. O sea, cuáles son las pérdidas que tengo asociadas a lo que hay dentro de mi casa. ¿Y por qué me interesa esto? Porque en base a las pérdidas yo tengo que plantear las mejoras. Si actualmente pierdo, no sé, 1000 watts, tengo que intentar solucionar eso de alguna manera, y eso ya va a ser mejorando las condiciones, en este caso, en un comienzo de la parte arquitectónica. Luego nos vamos a dedicar a hacer otras mejoras, como colocar paneles solares, colocar ahí lo que planteaba su compañero, colocar muros trompe, que les voy a explicar lo que es, que funciona muy bien para calefaccionar y para ventilar el verano. ¿Ya? Hay muchas soluciones. Este es un mundo, chiquillos, gigante. Y si les interesa, pueden empezar a indagar y se van a tomar cada día con cosas nuevas. Porque cada día se va innovando, porque es muy amplio y es muy poco trabajado. Entonces, aún sigue siendo un nicho muy bueno. ¿Pero se gana bien o no? Sí, no mal, porque muy poca gente sabe. Ese es el tema, muy poca gente lo conoce. Entonces, estamos hablando que, no sé, yo la tesis la hice hace como 13, 12 años atrás, para que te hagas una idea. En los 2 años que han pasado, creo que me he topado con 2 o 3 personas que saben algo de lo que hablan en tesis, algo así como un inicio. 2 o 3 personas, de todos los profesionales que me he topado. Entonces, si te das cuenta, después de que salí de la U, como profesionales que me he topado, es muy poca la gente que se topa, que trabaja directamente. ¿El profe, o sea, el jefe de carrera? El jefe de carrera es uno. Él también es calificado. ¿Pero sabe? Esteban también sabe. De acá del dúo, Marco. De Marco Arquitecto, pues, obviamente sí. Está dentro de su línea de trabajo, obviamente, entender todo lo que está Yo creo pasando. que Hegar también debe saber. Capaz, pues, no sé si lo habrá visto en la U. Y si no sabe, lo inventa. Tendríamos que ver. De hecho, piensa que yo este ramo lo tuve en la universidad hace unos 13 años y era como innovadora en la universidad que estaba trabajando en la física de la vivienda como ramo. Yo lo tuve como en 10º semestre, una cosa así. Entonces, obviamente es algo nuevo aún, porque piensen que recién se aprobó y debería entrar en vigencia la ley de eficiencia energética, que es algo tan básico como que cumplas con lo mínimo de uso. Y recién a 2024, 2025 eso va a ser obligación. O sea, el tema cultural es bastante complicado y obviamente ustedes como profesionales son los que tienen que entrar a jugar. Independiente de que tengan o no certificaciones, chiquillos, ustedes pueden ofrecerles dentro de los servicios, ofrecer mejoras y la gente obviamente va a estar muy agradecida de eso. No necesariamente tienen que ofrecerle una calificación o un certificado. Pueden ofrecerle y decirle, mejor que, no sé, esto sería esto porque vamos a tener mejores características, mejores condiciones. Y eso obviamente va a ser muy valorado por la gente que trabaje con ustedes o que contrate sus servicios y también por todo al final. O sea, que estamos pensando en un beneficio a largo plazo. No solamente sale un poquito más caro, sí, pero también hay que culturizar esa parte. Va a gastar un 10% más, pero te va a ahorrar a largo plazo calefacción, te vas a ahorrar, no sé, colocar aire acondicionado, dependiendo de la época. Entonces, el ahorro es mucho más grande que la inversión. Y infinita. O sea, dura hasta lo que duren los materiales, que generalmente son entre 15 y 30 años, hasta 50 años si va. Entonces tiene una vida útil bastante larga. Ustedes pueden ir trabajando con él. Ya, lo que vamos a calcular, que va a ser lo último que va a entrar en su evaluación, que va a ser el cargo, que va a ser la próxima semana, ya, va a ser el cálculo del flujo térmico. El cálculo del flujo térmico es finalmente que entiendan cuáles son las pérdidas que tienen asociadas a sus viviendas. Y para eso necesitamos conocer la transmitancia térmica, el área y la variación de temperatura entre el interior y el exterior dependiendo de la zona en la que lo quieran hacer. Obviamente va a ser distinto si lo hago en Melipilla, que si lo hago en Punta Arenas o si lo hago en Arica. ¿Ya? Tienen que definir la temperatura interior y la temperatura exterior, promedio, no van a estar así como todo el día, ay, la tengo 10, ahora tengo todo. No, busquen una hora, busquen temperaturas. Porque por ahora solamente vamos a trabajar con el datos de arquitectura. Después, la idea es que ustedes entiendan que se puede calcular incluso la radiación solar que entra por mi ventana durante todas las horas del día, porque hay datos. Hay bases de datos que establecen la cantidad de radiación que tengo, cuánto entra por metro cuadrado, cómo yo puedo procesar esa información. ¿Ya? Pero vamos a hacer este cálculo, que es la transmitancia por la superficie
por la variación de temperatura. Temperatura interior menos temperatura exterior. Ya. Voy a... Oh, perdón. Voy a lo que quería. ¿Qué es lo que significaba US? El U es la transmitancia, Ya. el S es la superficie. El U es la transmitancia, el S es la superficie. La voy a pedir sí, temperatura exterior y temperatura interior. En otras palabras, tienen que colocar la variación de temperatura. Ya. Voy a ponerles U, transmitancia. S. Superficie. El área donde está la sí, el área metro cuadrado. No, metro cuadrado. Superficie, área. Pero siempre superficie es el área, lo puedo tocar en la superficie. Ya. El volumen importa. Sí, es un dato que importa porque obviamente pero eso me va a importar para las renovaciones de aire. Cuando ya tenga el dato de las pérdidas de calor, ahí vamos a entrar a ver en función del área o del volumen en el cual yo estoy determinando esa pérdida. Porque por ahora las pérdidas las vamos a ver en función de los muros, de los techos y de los pisos. Y también las puertas, ventanas, lo que tengan todo. Sí, porque es que en realidad es el U. Entonces tú vas a sacar el U de tus muros, por ejemplo. Vas a sacar toda el área de muro y me vas a decir que en los muros la transmitancia es... El U el que cambia. El U es el que cambia la superficie por el área. La variación de temperatura va a ser siempre la misma. Es algo promedio, ¿no? Se calcula en algunos casos con temperaturas promedio. Por ejemplo, acá en la región metropolitana... ¿Ah? No, el promedio de variación de temperatura entre el interior y el exterior en la región metropolitana es como de 18 grados. Dependiendo de la época del año. En verano es como 18 grados y en invierno es un poco menos, o más. Porque en la temperatura interior como que si yo... Temperatura interior y exterior. Sí, yo estoy viendo. No, la variación de temperatura. Ya. Para el cálculo del flujo térmico, esta formulita la van a usar para dos puntos. Muros, para todos menos para los pisos. Para los pisos se ocupa otra fórmula. Ya. Para los muros, para la techumbre, para las puertas y para las ventanas. Y para todas estas, la fórmula con la que se calcula es la misma, que es la sumatoria de los espesores partidos por el lambda, lo mismo que hicimos para el vertical. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es para todos los U que ustedes puedan calcular con la fórmula de calcular que vimos la última vez. Cuando son así, los radieres, no se calcula así como la capitalidad. Es que para los radieres, las pérdidas o el flujo térmico se calcula distinto. De hecho, es como la vida que le traemos. Porque eso va a depender de varias características. Del tipo de aislación que tenga el piso, si tiene o no tiene, de la resistencia, de la... Sí, tenemos solo ese tipo de aislación. Es la única que tienes que considerar dentro del piso. Si tiene losa radiante. ¿Ah? Es una losa radiante. Si el piso tiene losa radiante, Si losa radiante, ahí tendrías que considerar que tiene aislación. Que tiene algo que está generando... Y claro, para tener esa radiante que tiene abajo, Préstame el conito. ¿ah? Préstame el conito, para mirar sentado. Pero no es mía. Yo no, Nada que hacer. Ahí ya pasó a mejor vida. por mensaje. Yo. Creo que sí. El último año, el más difícil. Tengo más problemas con los proyectos de mayo. Pero aquí se representa un problema. ¿Creen que porque Corta la hora y somos todo eso?
No, pues. Y espérense que el portafolio es recordar todo lo que han visto en su vida. Perdido, ¿cómo subiste, güey? Porque el portafolio es anotar todo, incluyendo lo de. De Betuce preferido, güey. ¿De mano maní? De Betuce preferido por el tamaño que lleva. ¿De mano maní? Cuando me regalan dos. Entonces se supone que el proyecto lo deberían estar eligiendo ahora con el que tienen proceso de No, portafolio. esa fue muy chida. ¿Tu ronda se En la 10. Perrito, yo cada vez que voy a la botillería, Pero cada vez ahora voy a más comer porque me queda más cerca de la casa. No, pues tienen. Al tiro, pero es como en el camino. Son muy buenos. Sale muy bueno para el turno. A mí me gusta el turrón original también. Hay los que venden los... El de 40 que venden los enteros. ¿Qué le haces? No, capilla, no. ¿Qué tal, capilla? Mira, se supone que todo el proceso de portafolio ustedes no deberían tener clases todas las semanas, sino deberían tener como una clase al mes. Que es la cual. Ya, 3 meses hemos tenido una. No, cambiar el profe 2 veces. Siempre primero estamos con el bajo. Un día teníamos a las 2 de la tarde y no nos estábamos los profes. Si se usa los pintar también. Si no sabemos. Sí, ese traje... ¿Sí o no? No, vamos a pintarlo pintar. Una hora de pintura, overol de pintura. Pero ya después lo último tiene que empezar a hacer. Son muy buenos. Piensen en que les vaya a ver su portafolio nomás y. No, pero de 10 así no. Pero la fibra de vidrio hoy en día no es tan tóxica como antes. No, sí, no, pero no está chico con los vidrios. No es tanto como antes. Sí. Pero ¿qué tipo de fibra de vidrio? Para hacer, por ejemplo, marquetería, cosas así, o para tejer. No, esa no, es lana de vidrio, esa cuestión no es fibra. Es lana de vidrio, no, esa cuestión no tiene nada. No. Menos antiguos sí que eran tóxicas, pero esa no. No, que yo estaba No, esas no, esas son como una lana común y corriente. Chiquillos, esta tablita es la tablita que hay que completar para calcular las pérdidas o el flujo que está asociado a los diferentes elementos constructivos. Ya, se considera el elemento, ya la información que aparece ahí de espesor es referencial en realidad, porque usted tiene que hacer el cálculo previo. Yo de esta tablita sacaría todo y dejaría solamente el RT, el U y lo siguiente porque lo van a hacer en otra parte. Ya, por si acaso. Se la voy a mandar después como modificada para que la utilicen. Pero a esta tabla ustedes van a entrar con el RT, con el U, la superficie van a tener que determinarla para cada elemento estructural, cuál es su área, y lo van a multiplicar por la variación de temperatura. Y eso les va a dar las pérdidas que tengan asociadas. Por ende, en realidad es aplicar lo que ya tienen, ¿ya? En función del área que corresponde a cada uno y la variación de temperatura. Ese dato es un dato promedio, generalmente para la región metropolitana se utiliza 18,3 grados como variación. Ojo, ¿ya? Para la región metropolitana, o sea, esa variación entre TI y TE, para que lo tengan en consideración. Se subentiende que en la parte interior vamos a tener más calor afuera, porque estamos viendo hacia donde se estaba ayer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en este caso? Calcular las transmitancias, calcular el área que tiene el elemento dentro de la vivienda, en otras palabras los muros, le calculan el área correspondiente, sacan los vanos, ¿ya? Y lo que corresponde, ¿ya? Y colocan el área que corresponde a cada caso, muros, ventanas, puertas, losa, ventilación, piso. El piso es el único que no se calcula con esta fórmula, era lo que yo les comentaba, porque tiene su fórmula especial para determinar las pérdidas, o en este caso el flujo térmico, que es esta.
Esta fórmula está en función del perímetro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente, desde el punto de vista térmico, a mí me interesa lo que está realizando por el exterior. No necesariamente lo que está pasando en el mismo piso como tal. Por ende, van a necesitar como dato el perímetro, la transmitancia térmica que le van a sacar de la tablita en función del tipo de aislación que tenga el suelo y la diferencia de temperatura que es este mismo dato. Por ende, la otra tabla te llega con el resultado. Diga. En el punto de la resistencia térmica es un valor general o varía según el tipo de material que está construido el suelo? En teoría debería variar en función del tipo de material, pero se coloca generalmente un promedio o dependiendo de las condiciones que tengas, puedes colocar como el más desfavorable. En este caso, el más desfavorable sería la menor resistencia. Pero sí son las variaciones en función de los valores que se llegan en función de las características. Si tú hicieras el cálculo de la transmitancia térmica, lo sacarías de acá perfectamente y te daría un valor entre el rango que está establecido. En su caso, les recomiendo que trabajen con el mínimo, que sea como el más desfavorable, para que obviamente puedan ir planteando mejoras entre las alternativas que se establecen. ¿Ya? Pero disculpe, es dentro de ese rango, del 0.15 al 0.25. Por decir, todos los pisos que tienen una resistencia térmica de ese rango, que sería un piso corriente, van a tener una transmitancia de 1,4. Independiente de la materialidad. Sí. Porque al final lo que tú estás evaluando es el perímetro, lo que está en contacto con el exterior. Por eso que es el perímetro de la casa lo que tú pones. Si por ejemplo tienes una vivienda, imagínense que ahí está mi casa. Lo que a ti te interesa no es la parte como lo que se está transmitiendo desde el suelo hacia arriba. Bueno, eso es un dato que después vamos a analizar porque obviamente hay humedad, depende de la cantidad que tú tengas ahí, el tipo de suelo que tengas. Acá lo que yo quiero estudiar es esto, que es el perímetro que está en contacto con el exterior. Ese es el dato que tienes que analizar y que tienes que colocar. Entonces, ¿qué vas a colocar ahí? La transmitancia térmica, que va a ser 1,4, 1,2 o 1, dependiendo del tipo de aislación que tú tengas en el suelo. Si no tienes aislante o piso corriente, sería el 1,4. Si tienes un tipo de aislación, que puede ser medianamente aislado, 1,2. Y si no es aislado, 1. Ese es tu criterio. El perímetro tienes que medirlo, obviamente, y la unidad de medida es el metro. Si tú mides el perímetro de la vivienda, y ese es el dato que colocas. ¿Qué se ve? ¿Qué le da risa? Cuéntame el chiste para que... No, que me acordé porque la casa donde vivo no vivimos. Hace más frío adentro que afuera en invierno. Probablemente, y eso puede ser porque... Es que la casa es de piedra. Ah, es de piedra. Es de piedra. Realmente los muros son de piedra. ¿Y no tiene ningún tipo de aislación adentro? Tienen como 80 centímetros de diferencia. En la cordillera, en Farigore. Pero hay alguna placa por dentro, algún tipo de... Pero por eso obviamente va a estar más tiene una chimenea gigante. Los franceses. Ya, este dato que está acá, chiquillos, les va a servir para rellenar esta tabla. Por ende, acá ustedes sacan el coeficiente de transmitancia térmica, en donde dice piso, colocan el coeficiente, colocan en este caso el perímetro porque no les pide el área, y hacen la multiplicación que les pide de el U por el perímetro por el delta T. Eso les va a dar el flujo térmico del suelo. Ya, va a depender de las dimensiones. Si supongamos tenemos mi vivienda de 10 por 6, la planta inicial que tengo, es de 60 metros. Mi perímetro sería 20 más 12, o sea 32 metros lineales. Ese es mi contorno. Mi suelo no está aislado, o sea, en realidad sería en la transmitancia térmica asociada tendría que ser el 1,4. Entonces, si yo quisiera calcular el caso B de mi vivienda, yo sé que el KL, que es la transmitancia térmica, como no está aislada, sería el 1,4. Mi perímetro es de 32 metros porque es de 6 por 10, entonces tendría 32 metros cuadrados de perímetro, o sea, perdón, metros, no metros cuadrados. Y la diferencia de temperatura, como yo digo con Melipilla, voy a establecerla como 18,3. Y esta va a ser la pérdida que yo voy a tener asociada al suelo. Y asimismo lo hago con todos los elementos de mi vivienda. Ya. En este caso a mí me daría... No, que te va a dar mal los números. Ahí va a haber lo entendido que es 1,4 por 32 por 18,3. Me da una pérdida de 819,84 watts. Solamente por el piso.
solo por el perímetro que tengo en el suelo. Ya. Les voy a mostrar una tabla de sondado para que vieran el cálculo del flujo térmico, a lo que yo espero que ustedes lleguen después de que hagan un cálculo. Profe, los 32 M son los 32 metros cuadrados. ¿Ah? Los 32 son los 32 metros cuadrados. No, el perímetro. Recuerden que la fórmula dice ahí perímetro. Entonces yo sumé el perímetro de la vivienda y eso es lo que multipliqué por los datos correspondientes. Les voy a mostrar una tablita, la voy a poner encima. Ahí hay una tablita. Esta era una vivienda que estaba en Puente Alto. Saqué la resistencia térmica, la transmitancia de las condiciones originales, porque obviamente esto había que mejorarlo, lo explico en lo mínimo. Ya. Tenemos la resistencia de todo el muro, yo lo calculé y quedó un numerito. Ese numerito me traje para acá. Por eso les dije que les sacaría la tabla que les puse, lo dejaría así como está acá. Resistencia térmica, transmitancia térmica, la superficie, la multiplicación del U por el S, porque después se multiplica por la variación de temperatura, y me da finalmente el flujo térmico. En otras palabras, la demanda que tendría para la vivienda como mínimo. No estoy considerando el volumen todavía, solo estoy viendo en función de las características de la arquitectura. ¿La otra profe la mantiene fijada? Bueno, la temperatura sí, porque la variación de temperatura va a ser igual en toda la vida. Ah, ya, esa la mantiene. Sí. Entonces, en este caso yo analicé muros, ventanas, puertas, techumbre, piso y ventilación. Se lo voy a explicar la próxima semana. Eso depende de la cantidad de personas que habitan la vivienda. Ese sería el último dato que me faltaría para que ustedes puedan hacer la tabla. Entonces, la próxima semana voy a pasar la lista y les voy a entregar el encargo. Voy a ver si les propongo a ustedes que hagan un blog, como lo hice en el taller, o les propongo yo una vivienda que tenga las características que sean más o menos similares en sus casos, pero lo que vamos a ir cambiando son los componentes estructurales. Ya quiero que analicen qué pasa, por ejemplo, si hay albañilería, qué pasa si es madera, qué pasa si es hormigón. Ya, dentro de esos casos, que calculen la transmitancia térmica, que verifiquen si cumple o no cumple con ciertas zonas y que calculen el flujo térmico. Con el flujo térmico nosotros podemos trabajar y ver cuánto necesitamos para calefaccionar la vivienda, qué mejoras le podemos hacer y cuánto se van a ahorrar en un comienzo. Luego de eso, en la tercera evaluación, eso va a ser la segunda. En la tercera evaluación ya vamos a empezar a analizar la vivienda ya más real, porque ahora va a ser más bien un caso como teórico. Ya quiero que analicen una vivienda de verdad y hagan este mismo proceso, pero que le hagan una mejora. Y esa mejora la vamos a evaluar económicamente en función de lo que yo les traigo a cada grupo. Hay grupos que les voy a pedir que todos van a dedicarse a mejorar la parte arquitectónica, o sea, a mejorar la composición de los elementos. Pero también quiero que vayan planteando complementos o mejoras para eso. Y eso es lo que vamos a hacer entre la tercera evaluación y el examen. ¿Ya? Yo sé que hay mucho nuevamente, así que voy a pasar la lista y estamos listos. ¿No?